muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio virtual del Centro de Estudios Geográficos Leonardo Pérez Castillo. Le damos la bienvenida pues, a todas las personas que nos acompañan por medio de las plataformas del Laboratorio de Geografía. Y pues gracias por permitirnos llegar desde la universidad hasta sus casas. Bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación, profe, a conversar sobre pues, este tema que nos interesa. Hola, profe Oscar, buenas tardes. En la comunidad UPN. Gracias. Tenemos también a la profesora Elsa Amanda. Profe, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Listo, creo que yo tengo un pequeño retraso con el sonido, como de unos 5 segundos. Entonces, me disculparán, por favor. Bueno, ya sin más preámbulos, vamos a iniciar este conversatorio contándoles un poco sobre la metodología. Cada expositor, cada invitado tendrá un tiempo de 25 minutos para compartirnos su intervención central. Al final va a haber una ronda de contrapreguntas y pues las preguntas del público que nos acompaña. Para ello pues estamos recibiendo las preguntas por medio del chat de Facebook y de YouTube. Bueno, entonces vamos a iniciar con la profesora Elsa Amanda. Y ahora nos encontramos nuevamente con el profesor Oscar. Gracias. Bueno, profesora Elsa Amanda, nuevamente gracias por aceptar esta invitación. El tema inicial que nos convoca es pues, el sector educativo frente a esta coyuntura que ya, pues, un año de la pandemia, ¿cierto? ¿Qué elementos hay por resaltar en este tiempo, ¿sí? Frente al currículo, frente a la formación docente? ¿Cuáles son esos retos, esas cosas por mejorar, tanto en el sector de la educación superior como en la educación básica y media? Adelante, profesor. Bueno, a mí es que me parece que lo que nosotros estamos viviendo es el reflejo de todo el sistema, o sea, importa más lo económico que la parte educativa. Incluso la parte económica predomina sobre lo educativo, pero también sobre la salud. Entonces, me parece que es una oportunidad para que se valore lo que aporta la educación y la formación del pueblo colombiano y lo que aporta la salud en curar, en la investigación, por ejemplo, sobre las vacunas. En Colombia ya teníamos una investigación adelantada, se hacían y se utilizaban las vacunas producidas al interior del país. La investigación, la ciencia, desde hace unos 30 años está de capa caída, no se le ha asignado ni se le ha respetado ningún presupuesto. Y lo educativo, pues por lo consiguiente, o sea, esos dos servicios, lo que ha demostrado la pandemia es que son fundamentales para poder afrontar un problema tan grave como el de la pandemia. La parte económica, y tampoco es que por más importancia que le den a lo económico, tampoco estaban preparados para afrontar una pandemia tampoco desde el punto de vista económico, puesto que la mayoría de la población trabaja de manera informal. Más de la mitad de los trabajadores o de las personas activas económicamente trabajan en la informalidad, lo que en una pandemia se hace mucho más evidente porque la gente, si no sale a trabajar, pues no tiene que comer. Y nos encierran llevamos más de un año encerrados, o por lo menos gran parte del tiempo encerrados. Entonces, yo pienso que la situación es bastante caótica desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista educativo.
Ahora ya específicamente en relación con lo educativo. Eh, Desde hace mucho tiempo también se está diciendo, bueno, en los últimos 10 años o 20 años, la necesidad de manejar todos los recursos de una educación virtual, la formación de maestros para atender necesidades a través de la virtualidad, de los medios digitales. Pero a mí me parece que siempre ha habido una diferencia entre lo que se quiere y lo que realmente se hace. O sea, aquí somos un país de muchos discursos, de muchos documentos, hay muchas cosas escritas, hay muchos documentos que cada universidad y cada programa tiene que presentar para acreditar sus respectivos de, lo que se ofrece tanto a nivel de pregrado como a nivel de posgrado, y el papel aguanta todo. O sea, teníamos suficientes computadores en las universidades, teníamos suficientes espacios, está todo. Si están acreditados es porque se pasaron con todas las condiciones. Lo que se ha demostrado es que mentiras, no teníamos las condiciones y la formación, por lo menos de los estudiantes de las licenciaturas que son jóvenes, porque suponíamos que por ser jóvenes y por tener los medios al alcance, de computadores, de internet, a través de las universidades, entonces también estaban habilitados para hacer un buen uso de ese tipo de recursos. Pues tampoco los teníamos. O sea, los estudiantes están tan poco formados en el uso de esos recursos como los mismos maestros. Se evidencia también el afán que tenemos los educadores, no de educar, los educadores nunca educamos, los educadores enseñamos. El afán es de enseñar. El afán de los padres de familia también es de que los niños no aprenden, que es un problema que a mí me parece que no es tampoco tan grave, porque el hecho de que no se vean los temas, que no se vean los contenidos, no significa que no se pueda educar. Lo que pasa es que la educación es diferente de la enseñanza. Entonces, eh, con la pandemia, lo que los maestros de básica, tanto en primaria como en secundaria y en media, lo que están afanados, los profesores, los rectores, quienes, quienes exigen las tareas de los maestros, es enseñar. Están aterrados pues porque no se ha enseñado nada, porque las pruebas PISA o las pruebas que se hacen anualmente para establecer los conocimientos de los muchachos, pues no los tienen, incluso se redujeron en 2 años, según las noticias que salen en la prensa. Entonces, el problema y lo que tiene a la gente con los pelos de punta es que no han aprendido. Ahora, cuando uno ve los niños eh, que se están más del día completo, porque en los colegios se estudia de mediodía, pero ahora en el computador tienen que estar sentados todo el día, todo el fin de semana y parte de la noche, eh, es que tienen exceso de tareas, porque los maestros siguieron exigiendo los contenidos de cada una de las materias por los medios virtuales. Entonces, pues así las cosas sí son muy graves, porque cada estudiante tras de que están encerrados, tras de que están solos, que el ambiente en la casa no es el más agradable del mundo, porque la mayoría de los apartamentos son pequeños y tienen que compartir los espacios. O sea, hay una densa población en cada uno de los apartamentos. Apartamentos de 30 a 35 metros tienen que vivir 8 personas, o 9, o más. Entonces, y hay 2 o 3 estudiantes, por lo menos, más el papá trabajando, o la mamá trabajando también en computador, y no dicen un computador para todos, eso cuando lo tienen. Entonces, la situación emocional, afectiva, es muy, digamos, es muy hostil para los muchachos, para las familias, no hay un ambiente tranquilo para estudiar, y el afán de los maestros es enseñar, porque todo el mundo supone que enseñando entonces no se atrasa la educación.
Entonces, yo partiría de la diferenciación entre educar y enseñar. Para educar no se necesitan tantas horas, ni se necesitan tantos recursos, ni se necesita leer tanto. Y bien podemos pasar 2 años sin que aprendan temas, contenidos, eh, obras de literatura, obras de, bueno, cada materia, cada asignatura tiene una serie de temas y de contenidos que, que bien se pueden tratar de aplicar a partir de la vida cotidiana sin necesidad de tener los niños esclavizados en un computador. Entonces, me parece que ni los maestros hemos sugerido unas soluciones diferentes a las que se están haciendo de, de desarrollar contenidos, ni los padres de familia pueden colaborar mucho porque pues también tienen muchas cosas a que dedicarse y más de un hijo a que atender y no tienen tampoco los conocimientos o el tiempo, la disposición para ayudarles en las tareas. Y lo estamos llenando de tareas en cantidades alarmantes. Eso a mí me parece que genera un estrés para los muchachos, pequeños o grandes, para todos es un estrés, para los maestros más, porque los maestros también tienen que preparar clases no para un solo curso, sino para varios cursos y de varias materias y corregir todas ellas y atender llamadas por WhatsApp o por teléfono para atender dudas y para aclararle a los padres de familia las condiciones en las cuales sus hijos están aprendiendo, que no están aprendiendo mucho tampoco. Entonces, yo sí veo que hay un bache bastante grande en la educación en estos 2 años. O sea, la educación viene muy mal hace rato, pero ahora está peor, porque, porque existe una situación bastante angustiante, porque no existen las condiciones para una educación virtual, no estaban preparados ni los estudiantes, ni los maestros estábamos preparados para ello. Entonces, pienso que este bache se va a notar, va a tener sus consecuencias y va a ser bastante lenta la recuperación de los niveles educativos, por lo menos a los que había antes de la pandemia, que sin ser los mejores, pues eran menos malos de los que están ahora, según los indicativos y los indicadores que se utilizan para medir el grado de educación, que pienso yo que es equivocado eh, evaluarlo de acuerdo con los resultados de exámenes. Eso no me parece que esté dando ningún indicador educativo, ya un indicador de estudios de contenidos, pero no de educación. Eso, por ahora no sé cuánto, no tengo el tiempo, ¿qué tiempo llevo? A ver. No, profe, tranquila, pues ahí hay varias preguntas de las que ya habíamos conversado con anterioridad por el correo. Entonces, pues un elemento para rescatar es frente a esa posibilidad de educación que ahora tienen pues, los niños, los muchachos, porque particularmente la única referencia son los padres y cómo manejar de pronto esos tiempos de estudio, bueno, la violencia intrafamiliar, todo ese tipo de cosas que parece que se van acrecentando precisamente porque queda solamente como referente los padres o esa atmósfera en la casa. Mire, hay una cosa que a mí me llama la atención, o a cualquiera pues, le llama la atención. En Japón, que tiene la superficie de un departamento colombiano y tiene 128 millones de personas en un espacio bastante reducido. Si ustedes miran la cantidad de muertos, pues son muy poquitos en relación con la población que tiene. Mucho menos de los que tiene Colombia de muertos ya. Y lo único que ellos han tenido el cuidado de mantener a raya es el nivel de oxígeno de los ambientes. Y no cerraron actividades, ni cerraron empresas, ni restaurantes, ni bares. Todo siguió la vida normal. Usan el tapabocas, pero claro que el japonés es una persona educada y con bastante disciplina, formado pues
a lo largo pues del tiempo, no solamente en los instituciones educativas, sino a través también de la familia y, eh, y mantener espacios aireados. O sea, yo creo que ni mucho dinero tampoco les ha significado mantener y controlar la pandemia en el Japón. Y a mí me llama la atención aquí, siendo que tenemos más espacios, eh, obviamente no tenemos unas condiciones de tecnología tan avanzadas como pueden tener las de Japón, pero yo, por ejemplo, no me explico por qué en las escuelas rurales no hay clase. Si hay alguna parte donde no necesitan ni siquiera tapabocas, es en una zona, en un espacio aireado, donde hay bastante potrero o parques donde puedan estar los chicos. O sea, me parece que como que no hemos tampoco analizado las características y condiciones del coronavirus, lo que implica y lo que deteriora la salud de la aglomeración. Pero en los campos se podía hacer perfectamente la educación en las zonas rurales, porque generalmente las escuelas en las zonas rurales tienen muy poquitos estudiantes y tienen espacios grandes. O sea, como que habría que mirar los espacios de los colegios de estrato 8, tienen muy buenos campos deportivos. La misma pedagógica, nosotros tenemos ahí unos campos que podían de pronto los estudiantes y reunirse con los maestros en algunos espacios grandes por turnos, pero sí podríamos hacerlo. O sea, me parece que también la pandemia ha sido como una disculpa para, para no asistir, para no ir, para estarse dentro de la casa, porque en lugares donde existen condiciones favorables para compartir tampoco se aprovecha. Entonces, como que habría que analizar un poquito más eso, creo yo. A ver, ¿hay preguntas? Bueno, no, estamos esperando las primeras preguntas por allí por el chat. Tenemos también al profe Oscar Ardila. Ah, que hable, profesor Y pues Ardila, ahora, a ver si al fin aparece alguna pregunta. listo. Ahora regresamos con usted, profe. Gracias. Bueno, Abel, muchísimas Listo, gracias profe. a usted muchísimas gracias Abel por su invitación, a todas las personas del Centro de Estudios Geográficos por abrir estos espacios pues que sin duda son muy importantes, ¿no? Después de haber estado ya más de un año por fuera de la universidad, hemos tenido que reconstruir los lazos de otras maneras y esta es una forma muy válida, entonces muchísimas gracias por su invitación. Para mí es un gusto compartir aquí particularmente con Abel, con la profesora Amanda también, que fue mi maestra hace algunos años y que es una persona además que tiene una gran trayectoria en todos estos temas educativos y pedagógicos. Pues yo voy a hablar un poco a partir de las preguntas que Abel nos sugirió y primero aclaro un poco cuál es el lugar desde el que hablo. Yo soy profesor del departamento desde hace ya casi 10 años y también soy docente del sector público en una escuela, en un colegio en la localidad de Suba, de educación básica, secundaria y media. Entonces, digamos que es como a partir de esos dos lugares en donde yo como que he reflexionado sobre este tema de toda esta pandemia y esta crisis del último año. Yo creo que lo primero que uno puede decir es que evidentemente estamos frente a la crisis educativa más grande, pues muchos dicen que de la historia, yo particularmente en lo que conozco no había evidenciado una crisis educativa tan grande como esta. Entonces, en ese sentido, como estaba diciendo la profesora Amanda ahorita, seguramente las consecuencias de toda esta situación se van a ver muy en el largo plazo. Y en este sentido, obviamente en este momento estamos concentrados en la solución, digamos, de los problemas inmediatos, pero evidentemente esta es una coyuntura que va a tener consecuencias, creo yo, dentro de muchos años, como ya lo mencionaba la profesora Amanda. Sin embargo, yo creo que es importante analizar cuáles son las condiciones específicas en las que se presenta esta situación, ¿no? Entonces, nosotros particularmente con los estudiantes de tercer semestre hace tal vez un año,
hacíamos un ejercicio de análisis de esta situación y algunos investigadores planteaban la idea de que el coronavirus o el COVID-19 debía analizarse como una sindemia, no como una pandemia. Y entonces la idea un poco de que no es simplemente un problema de salud, una enfermedad, sino que es una situación generada por la concurrencia de diferentes problemas sociales, ¿cierto? Problemas de salud pública, como por ejemplo el acceso al agua, digamos, condiciones de higiene de las familias, el acceso también a los servicios médicos, así como también otra serie de situaciones económicas, como por ejemplo las condiciones de vivienda, como mencionaba ahorita la profesora Amanda, también el espacio en donde las personas pueden vivir y obviamente también las situaciones de las instituciones. Entonces yo creo que en ese sentido es importante primero que todo plantear que esta es una crisis muy grande, pero que básicamente lo que ha hecho es como exacerbar una serie de situaciones que ya se venían presentando desde hace muchos años y lo que esto ha generado es básicamente como agravarlas, ¿cierto? En ese sentido, yo plantearé una primera idea ahí y es que me parece que esta crisis lo que hizo fue poner a prueba las instituciones educativas, como institución, digamos. Y yo lo que voy a decir es que el diagnóstico, la verdad es, o más bien el resultado es bastante negativo y bastante preocupante. Yo creo que las instituciones educativas ya eran débiles antes de toda esta situación y creo yo que obviamente toda esta crisis ha resaltado precisamente su enorme debilidad. ¿Por qué hablo yo de una debilidad de las instituciones educativas? Pues porque básicamente, digamos, nadie podía estar preparado frente a lo que pasó, pero evidentemente sí encontramos que las respuestas frente a esta crisis fueron respuestas prácticamente como individuales o de grupos muy pequeños, pero no respuestas institucionales. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si uno analiza lo que pasó desde el año pasado en el caso de la Universidad Pedagógica y particularmente el Departamento de Ciencias Sociales, lo que uno encuentra es obviamente una gran disposición frente a todas las personas para poder actuar, pero evidentemente una respuesta que estuvo más bien y cómo cada profesor fue como adaptándose a esta nueva situación y trató como de actuar. Entonces yo creo que en ese sentido, evidentemente, lo que esto ha puesto a prueba y ha señalado es esta enorme debilidad de las instituciones educativas y tiene que ser una situación pues que nos llame la atención. Yo creo que hay otro aspecto de esto que también se ha evidenciado en el último año y es la importancia de las instituciones educativas como espacios protectores y la importancia de las instituciones educativas como espacios centrales solamente desde el punto de vista, digamos, como de la estructura física de las instituciones, de la infraestructura de las instituciones. Entonces, seguramente a la profesora Amanda también le ha pasado, nosotros como profesores de la universidad encontramos muchas veces a los estudiantes conectados a las clases en condiciones muy difíciles, ¿no? Personas que tienen que conectarse por el celular porque han tenido que salir a trabajar, o que cuando están en sus casas estarán en la sala de la casa o se escuchan ruidos de afuera o no pueden concentrarse. Entonces ese espacio del aula que a veces de pronto uno da un poco por sentado definitivamente, pues se ha evidenciado la importancia del espacio como tal, de la universidad o del colegio como espacios protectores y como espacios muy importantes para el desarrollo de los de los procesos educativos. Pensando un poco en aspectos positivos, como nos lo plantea Abel en sus preguntas, yo creo que un aspecto muy positivo es la capacidad de adaptación y la flexibilidad y el compromiso de muchos maestros y maestras que hemos tratado de adaptarnos a estas condiciones y tratar de hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible. Aun cuando nosotros también hemos enfrentado situaciones difíciles desde el punto de vista personal y desde el punto de vista laboral. Pero pues yo pienso que ahí hay un tema que es como el compromiso que tiene uno como profesor o profesora de su labor, ¿no? Como docente y precisamente pues de tratar de hacer lo mejor posible en estas condiciones tan difíciles. Mm, en cuanto a digamos, a las reflexiones en torno al currículo, que era también como una pregunta ahí que nos planteaba Abel, yo creo que un elemento central que plantea toda esta situación es la importancia de analizar al currículo en un contexto social y en un contexto institucional, ¿cierto? Y no pensar que el currículo simplemente es como un plan de estudios o como una lista de temas que uno ve, sino que uno tiene que entender, digamos, el currículo como una construcción que se basa fundamentalmente en una serie de relaciones sociales y de condiciones sociales y económicas que son muy importantes.
Y ya hablando específicamente acerca del currículo, como los temas que se ven, digámoslo así, como los contenidos que se abordan, yo creo que toda esta situación también nos ha puesto un poco como para enfatizar en la importancia del proceso social que hace parte de la educación y también de la educación emocional, ¿no? La profesora Amanda también lo mencionaba hace un momento y yo lo he evidenciado mucho tanto en el colegio como en la universidad y es la serie de dificultades emocionales que muchos estudiantes han tenido que afrontar. Personas que básicamente han tenido que enfrentar situaciones de depresión, situaciones de unas enormes presiones sociales. La profesora Amanda mencionaba ahora también el tema de violencia intrafamiliar. Entonces, esta es una situación que evidentemente pues es bastante complicada y en muchos casos la universidad o el colegio que eran como una especie de contrapeso a esas situaciones, pues lamentablemente han disminuido mucho su influencia. En ese sentido, las condiciones de salud mental y emocional de los estudiantes, que es algo que creo yo muchas veces, sobre todo en la universidad, no se asume como algo importante, precisamente por ese énfasis en los contenidos que mencionaba la profesora Amanda ahorita. Yo creo que esta situación ha hecho precisamente como que nos demos cuenta de la importancia de la salud emocional y de las condiciones en las que los estudiantes están aprendiendo. Mm, ya, digamos, como para no extenderme mucho, Abel nos preguntaba un poco sobre el tema del tema de problemas de acceso, que va, cómo mejorar las condiciones de conexión a Internet, el desarrollo de herramientas informáticas. Yo brevemente diría que ese tema no puede ser abordado al margen del debate sobre la desigualdad en un país como Colombia, uno de los países más desiguales del mundo. Y en ese sentido, yo creo que es necesario profundizar la discusión en torno a propuestas como, por ejemplo, la renta básica universal, como, por ejemplo, incluso la misma idea de que el Internet sea digamos, un derecho, un servicio público básico, ¿no? Como en su momento también, por ejemplo, el acceso al agua o a la energía eléctrica hacen parte precisamente de esos servicios públicos esenciales. Pero en ese sentido me parece que no es adecuado, o más bien que hay que entender el tema de acceso a Internet, el tema de dispositivos en el marco de un país como tan desigual como este, y en ese sentido pensar en que Colombia no debería ser un país en donde, digamos, como que muchas veces las personas no tienen la posibilidad de estudiar en condiciones mínimas, pero mucho menos de alimentarse. Ustedes seguramente han leído los estudios de este último año aquí en Colombia de la cantidad de personas que han tenido que reducir su ingesta de alimentos a raíz de toda esta situación. La semana pasada publicaron un estudio de la Universidad de los Andes en donde señalaban la correlación que hay entre las personas que se han enfermado y han muerto del COVID con los estratos socioeconómicos. Entonces digamos, como una realidad a la que uno no puede como negarse. Y ya después, frente a ese tema de acceso a condiciones de infraestructura, como por ejemplo celulares, computadores, etcétera, digamos como dispositivos electrónicos para poder conectarse a Internet, yo me pregunto también un poco cuáles son las condiciones de las instituciones públicas para prestar ese tipo de alternativas, porque otra pregunta que planteaba Abel es si es posible mantener el ecosistema educativo ampliado, o sea, involucrar estas herramientas de la educación a distancia dentro de una posible nueva normalidad, como se menciona ahora. Y yo me pregunto, pensando en el departamento particularmente, cuáles son las condiciones de infraestructura reales del departamento para ofrecer esas condiciones. Y yo pensaba en que hace ya casi 20 años, yo creo, a raíz de las políticas del primer gobierno de Uribe, la revolución educativa, se duplicó la cobertura de los programas del departamento de la licenciatura y también de la universidad y seguramente de muchas otras universidades públicas al establecer la división de jornada mañana y jornada tarde que cuando yo fui estudiante de pregrado no existía. Y entonces yo me preguntaba, bueno, solamente esa reforma lo que hizo fue duplicar automáticamente la cantidad de estudiantes que entran a la universidad. Pero la pregunta es, ¿qué creció, se duplicaron realmente las condiciones de infraestructura, como por ejemplo cantidad de computadores, posibilidades de conexión a Internet? Nosotros sabemos que el departamento, pues digamos, en los últimos años ha tenido una serie de obras y digamos, de reformas digamos, en sus condiciones y su estructura física, pero habría que ver si realmente eso es suficiente. Y en ese sentido, la pregunta acerca de cómo las instituciones públicas pues carecen
de ese presupuesto y de esa capacidad de inversión para atender a los estudiantes en condiciones de, digamos, de cierta igualdad en el acceso a elementos que ahora son básicos. Y lo otro también es el tema del tiempo que tienen los estudiantes para conectarse y para poder cursar su carrera. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el pregrado, nosotros teníamos una sola jornada, nosotros podíamos tener clase a las 7 de la mañana y después a las 3 de la tarde o 5 de la tarde incluso, pero teníamos clases a lo largo de todo el día y era un espacio también que posibilitaba que uno pudiera hacer otro tipo de actividades. Obviamente eso implicaba que las personas que cursábamos la licenciatura éramos personas que no estábamos obligadas a trabajar y que teníamos otras condiciones, digamos, socioeconómicas. Pero en este momento, en donde tenemos el doble de estudiantes, donde muchos de los estudiantes tienen que trabajar en contrajornada para financiarse sus estudios, la pregunta también es qué tanto tiempo tienen realmente los estudiantes para aprovechar todas estas herramientas a distancia y que cuando no están en clase puedan hacer otro tipo de actividades cuando realmente el tiempo es bastante limitado. Básicamente los estudiantes en condiciones de normalidad tienen un horario bastante inflexible, ¿no es cierto? Estudiantes de la jornada de la tarde, como con quienes yo trabajo, pues entran a la 1 y salen a las 5 y no tienen, digamos, de pronto esa posibilidad que tenía uno de explorar otro tipo de alternativas. Entonces, esas condiciones sociales en las que los estudiantes desarrollan su proceso educativo, esa necesidad de tener que estudiar y de no poder, digamos, como formarse de maneras alternativas a las clases tradicionales, pues obviamente también influyen y no solamente es un tema de que puedan o no acceder al computador, sino si tienen realmente las condiciones para poder están estudiando en unas condiciones que los obliga básicamente a trabajar, digamos, al mismo tiempo. Entonces, finalmente yo terminaría como con esta idea y es en la pregunta, la última pregunta que nos planteaba él sobre si es inevitable la transformación del sistema educativo tras la pandemia. Entonces yo ahí me preguntaba, bueno, ¿cómo se transforma un sistema educativo? Entonces, en ese sentido, pues uno diría en términos muy generales que los sistemas educativos se transforman por una, digamos, tensión entre políticas educativas, políticas públicas relacionadas con la educación versus movilización social, ¿sí? Movilización de grupos sociales que generan una serie de reivindicaciones al Estado para exigir algunos temas relacionados precisamente con la educación. Entonces, que si se va a transformar el sistema educativo, pues yo creo que sería difícil dar, digamos, como una predicción en ese sentido, pero lo que uno sí pensaría es que evidentemente todas estas tensiones que se han presentado lo que van a hacer precisamente es aumentar la movilización social, porque evidentemente toda esta situación lo que ha hecho es exacerbar las ya de por sí bastante grandes desigualdades sociales en Colombia. Entonces, yo lo dejaría como por ahí para no, para no extenderme más, pero esos son como algunos puntos que me parece como importantes mencionar. Vale, profe, muchas gracias. Por allí hay unas preguntas de algunos profesores, ya vamos a dar paso a ellas. Queremos escuchar a la profesora Elsa Manda. ¿Hay preguntas o...? Porque yo en lo que expuso el doctor Ardila, el profesor Ardila, yo estoy de acuerdo con todo lo que él dice. Ahora, que nosotros ahora miremos cómo se podría organizar un nuevo sistema educativo, pues eso sí me parece como muy complicado que nosotros podamos siquiera sugerir cuáles serían esos cambios. Hay unas cosas que uno puede pensar que sería muchísimo mejor tener un sistema educativo que tenga una buena cobertura a nivel social, pero antes de eso habría que mejorar lo que decía el profesor Ardila, la desigualdad social. Y nosotros en América Latina somos el segundo país después de Haití en desigualdad. Entonces, como que para poder pensar en un sistema educativo diferente, pues hay que solucionar los problemas económicos, la desigualdad social, mejor dicho, el país, a mí me parece que, bueno, yo ya tengo varios añitos y he pasado muchos gobiernos, pero yo sí veo que está muy mal el país, muy mal. O sea, en mi historia personal es de las épocas, de los periodos
no por el gobierno, sino porque, digamos, en los últimos 10 años cada vez ha ido deteriorando más las condiciones sociales, la violencia exacerbada, la impunidad. eh, bueno, o sea, aquí tenemos toda la tarde para hacer una lista de problemas que uno puede no acabar de hacerlo, pero la educación no puede cambiarse y poner unas bases nuevas cuando tenemos un ambiente tan problemático. Esto sería como eh, una, como se hizo con las FARC, un diálogo, tocaría un diálogo nacional, cambiar un sistema económico, porque es que dejémonos de bobadas, pero el sistema económico nuestro no es lo mejor ni es lo más equitativo, o sea, cada vez es más inequitativo y cada vez hay una mayor concentración de poderes y de recursos, de bienes, porque hay una esclavitud disfrazada, pero eso es una esclavitud, no solamente de profesionales, sino de todas las capas sociales y de todas las profesiones y los trabajos no calificados, porque uno tiene que satisfacer unas necesidades básicas y esas necesidades básicas, pues para uno y para la familia son indispensables. Así que la fuerza de, de producción de trabajo se da para el que le pueda ofrecerlo por mínimos, porque es que cada vez se deterioran más las condiciones laborales. Ya, si yo comparo mi situación con la del profesor Ardila, yo por lo menos tenía un trabajo fijo y tenía unas primas y tenía una pensión, que la pensión era quedaba muy poquitito, muy bueno, es que eso se va deteriorando. Pero mis hijos, por ejemplo, ni puestos fijos, ni tienen pensión, ni tienen ninguna, y tienen doctorado también los tres. Entonces, no es cuestión de preparación académica, que era nuestro problema en mi época, era prepararnos académicamente. Ahora la preparación académica no garantiza que usted tenga una condición de vida. Todo lo contrario, si tiene doctorado, menos trabajo, entonces, eso no está brindando unas condiciones, digamos, que motiven a la gente a estudiar. Ustedes habrán visto que cada vez los grupos de estudiantes son más difíciles de encontrar, de hacerlos, bueno, que se pregunten, siquiera que se pregunten por el mundo que quieren. ¿No? La gente no, ni jóvenes ni adultos veo yo que estén motivados por mejorar en sus conocimientos, en sus aprendizajes, en lo cultural, en lo artístico. Yo no sé si es que estoy por una mirada muy negativa, pero me parece que la desmotivación es como muy generalizada, porque es que el conocimiento, la academia, la honestidad, el trabajo, no garantiza que usted sea calificado como una buena persona y tenga éxito en el grupo social en el cual vive. Tienen éxito los rateros, los ladrones, sí, eso sí, porque pues entonces, ¿por qué han sufrido tanto los grupos de mafia, narcotráfico y todo eso? El dinero es de todas maneras un medio para que sea respetado dentro del grupo social. No importa si es matando, asesinando o lo que sea, pero pues todavía, no todavía, cada vez es más evidente que el dinero ese tener es lo que hace que la persona sea valorada. Y eso me parece que nos toca cambiar esos valores. Pero cambiar los valores no significa que los maestros pues estemos en escuelas formando unos valores en contravía de toda la sociedad. Ese es el problema de la profesión en Cali. Toda la razón tenía de hacer su cuestionario, claro, si uno no toma la vida cotidiana como ejemplo para enseñar unos valores y para mirar quién está actuando mal, porque uno debe tener un criterio formado para decir aquí, ¿hay un ampón o no lo hay? Y eso es lo que estaba haciendo la profesora. Entonces,
Cuando ella hace su trabajo bien hecho, todo el mundo se le viene encima. O sea que tenemos que defender las acciones calificadas como negativas en contra de ellos. Fíjense que es que la sociedad no nos ayuda para esa educación. Uno no, o sea, en mi época de joven, eso hace ratito, los políticos hablaban de una manera bastante, o sea, uno oyendo un discurso de Alberto Lleras Camargo, independiente de su postura ideológica, que yo en ese momento tampoco tenía los criterios para calificar su postura, pero pues el tipo hablaba bien, se expresaba de una manera coherente. Ya. Y los políticos eran maestros también, eran personas a seguir el ejemplo. Ahora no se puede seguir el ejemplo ni siquiera de los curas, porque pues todo lo que uno lee, lo que se publica en relación con la vida personal de ellos, da pena, eso no se puede. Entonces, me parece que le están achacando al sector educativo características negativas de la sociedad de las cuales no somos responsables. Me parece que antes hacemos mucho con semejante ambiente tan negativo. Profesor Abel o profesor Ardila. Gracias, profe, muy amable. Pues allí estábamos recopilando un poco las preguntas que nos hace nuestro auditorio. Si quiere, vamos con el profe Oscar y regresamos ahora contigo, profe. Bueno, nos pregunta Isabel Suárez un poco cuál es esa ruta a seguir para discutir el currículo, si es un poco de construir los saberes. Pues frente a esto agregaría de pronto para complementar la pregunta, cómo pensarse otras formas de relación con la naturaleza, ¿sí? Porque considero que puede ser allí también un factor que nos ha pues, conducido a esta pandemia y a otras que posiblemente pues, vendrán, ¿sí? Cómo de pronto integrarlo al currículo. Y bueno, hay otra pregunta que nos hacen, nos hace el profesor Felipe Castellanos, que puede aportar el proceso de práctica pedagógica para la formación de docentes en esta coyuntura de pandemia. Pues muchas gracias a Isabel, un saludo muy especial. Eh, yo pienso ahí que el tema de replantear los currículos, por lo menos en la experiencia que yo he tenido, he visto muchos compañeros y muchos colegas en el colegio y también seguramente en la universidad, que todo esto nos ha llevado a plantearnos y a cuestionarnos qué es lo fundamental que es necesario que se aprenda. Y ya la profesora Amanda apuntaba un poco en eso y es cómo efectivamente no podemos seguir centrados en esa idea de que la educación es simplemente como una serie de almacenamiento de contenidos, sino que hay que pensar en una serie de procesos más complejos. Yo diría en ese caso que esa es una reflexión muy importante. Yo no diría que necesariamente esto ha llevado a que digamos, esa visión tradicional del currículo se transforme totalmente. Yo pienso que más bien ha hecho acelerar un proceso que ya venía de antes de algunas personas que de pronto nos hemos cuestionado o en nuestra práctica cuáles son, digamos, esos contenidos fundamentales que es necesario desarrollar. Seguramente sí ha incluido también la reflexión acerca de la importancia de lo emocional y de lo social dentro de los procesos educativos, ¿no? Entonces, el hecho, por ejemplo, en las clases de la universidad de abrir unos espacios para que los estudiantes puedan reunirse entre ellos y hablar, que no sea simplemente una relación en donde el profesor es el único que habla, sino que ellos puedan también como socializar y después me ha llamado mucho la atención porque cuando creamos estos pequeños canales, ahí uno encuentra que los estudiantes abren la cámara y hablan con sus compañeros y compañeras, entonces esas relaciones sociales son muy importantes. Y por otro lado, el tema de lo emocional, ¿no es cierto? El tema de cómo una persona puede estudiar y cómo puede tener disposición para aprender nuevas cosas si está enfrentando situaciones muy difíciles. Entonces es un factor muy importante. Hablando ya en términos de política pública, sobre el tema del currículo que plantea Isabel,
pues ya hay muchos investigadores que han planteado, y yo señalaría, por ejemplo, a Julián de Subiría, la importancia de recuestionarnos y repensarnos en la estructura curricular en el sistema educativo colombiano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo soy profesor, entre otros, de un 9º grado en la educación pública aquí en Bogotá, y, y ellos ven 13 materias, ¿sí? En 9º grado, ¿m? Materias que a veces pueden ser de 1 hora a la semana. Entonces, de Subiría ha hablado muchas veces acerca de la necesidad precisamente de replantearnos ese tema, de pensar en que una cantidad de materias y una cantidad de cosas diferentes van a contribuir mejor al proceso de formación, sino más bien a pensarnos eso desde una formación más integral. En el colegio sí vi yo muchas iniciativas de profesores y profesoras que trataron precisamente de trabajar de forma interdisciplinar, del profesor de matemáticas y el de sociales y el de ciencias naturales, tratando de hacer unos proyectos conjuntos. En algunos casos por la misma necesidad de reducir la cantidad de material y de tiempo y tratar de ser mucho más eficaces, pero eso generó procesos muy interesantes de trabajo interdisciplinar, particularmente en el caso de las profesoras de primaria, que son quienes muchas veces como que dan clases de pedagogía en las prácticas escolares, ¿no? Que tienen mucho más clara esa reflexión pedagógica. Pero lamentablemente eso termina como chocándose con las exigencias institucionales. Entonces, a veces los profesores o las profesoras tienen iniciativas muy interesantes, pero esas políticas institucionales, bien sea del PEI del colegio o de las mismas exigencias del ministerio, lo que sea, terminan volviéndose un obstáculo para desarrollar ese tipo de procesos. Pero digamos, como tratando de sintetizar, yo diría que definitivamente, frente a la pregunta de Isabel, todo esto debería llevarnos a pensar en la necesidad de reconfigurar los currículos. Esa es una reflexión que yo planteo en mis clases de currículo también, y yo creo que en eso es importante la formación pedagógica, porque, o sea, uno puede quejarse de la política educativa con razón, pero si uno no tiene claridad acerca de cómo serían esos currículos alternativos, pues entonces no tiene como muchas herramientas para plantear otras posibilidades. Entonces yo creo que ahí es muy importante esa formación pedagógica para proponer esos currículos alternativos basados en contenidos realmente importantes y en conocimientos estructurales, y no en temas o en datos que seguramente no van a contribuir efectivamente a la formación de los estudiantes. Con relación a la pregunta del profesor Felipe, es muchísimo más complicado decirlo, porque claro, yo también tengo la oportunidad de asesorar algunos proyectos de práctica pedagógica en el departamento, y pues evidentemente fue una situación bastante difícil, ¿no? Yo ahí compartiría un poco la experiencia de uno de mis estudiantes de Mateo, em, que se graduó ya el semestre pasado, pero que básicamente le iba a empezar práctica en el primer semestre del año pasado, cuando todo esto ocurrió, y el de tener una propuesta totalmente pensada para otras condiciones, pues tuvo que adaptarla totalmente. Entonces es una situación muy difícil, cómo se adapta la práctica pedagógica de la licenciatura a estas condiciones. Eh, yo pienso que ahí lo fundamental es el acompañamiento de los maestros, ¿no? Que es un elemento muy importante. Yo recuerdo, y lo he comentado con mis estudiantes, que cuando yo estaba haciendo práctica en el departamento, yo tuve la suerte de tener como unos 3 asesores de tesis. Me acuerdo de la profesora Alexandra Bonprat en el tema de geografía, la profesora Constanza en el tema de investigación. Yo hice mi práctica en el Instituto Pedagógico, entonces las profesoras del colegio también nos asesoraban. Entonces, esa relación con los profesores y ese acompañamiento para los profesores en formación para poder adaptar sus propuestas es fundamental, ¿cierto? Y pues obviamente en ese sentido, un poco el balance que hacíamos con Mateo al final es que efectivamente sí aprendió cosas diferentes, y de alguna manera cuando uno está en esta situación le toca como tratar de enseñar de una manera distinta, y obviamente uno también desarrolla unos aprendizajes ahí importantes, pero el acompañamiento de los profesores y los tutores de práctica para poder aprovechar esta experiencia y que no termine siendo una carencia, sino que más bien se pueda aprovechar, es fundamental, es muy importante. Listo, profe, muchas gracias por esos comentarios, por esos aportes. Tenemos otras preguntas, tenemos bastantes preguntas, entonces vamos a ver si Profesor Durán, comenzamos también con la profesora Amanda. ¿Sí, es que señora? no le dije nada al profesor Castellanos en relación con lo de la práctica,
pero a mí me parece que sí se enriquece muchísimo la práctica educativa en un afán de estos, en una angustia de esas, porque digamos que como que pone todos los mecanismos de, de conocimiento, de manejo de recursos en su materia digitales y se buscan. O sea, yo veo que mis estudiantes de práctica, los que yo les hago tutoría, se han ingeniado la manera de atender a los chicos o de hacer materiales para los chicos si no los pueden ver en podcast, con el video análisis. O sea, yo he visto que hay como más habilidad en los estudiantes porque se ven obligados a ser creativos en relación con los recursos que van a utilizar para enseñar las clases. También le dedican más tiempo porque evidentemente enseñar así pues exige mucha más dedicación para hacer, así sea trabajo en grupos pequeños, no puede trabajar tampoco con todo el grupo, entonces hay que preparar materiales para los grupos pequeños. O sea, a mí me ha parecido que desde el punto de vista pedagógico, como le decía el doctor Ardila, es más creativo el espacio en esta coyuntura. Era lo que le quería decir al profesor Felipe. Ahora, los criterios de evaluar los trabajos, en eso yo tendría que me gustaría que hiciéramos la reflexión los que estamos dirigiendo algunos trabajos, y es que a mí esos trabajos escritos, que son con esos ítems que son ya fijos, la caracterización de los estudiantes, esas cosas, a mí me parece que debiéramos dejar una mayor libertad en los estudiantes para que ellos puedan hacer una sustentación con una tesis, con una película, con una grabación de lo que ellos trabajan con los estudiantes, con unas visitas a los barrios en los cuales ellos puedan trabajar, o hay algunos que están trabajando con ancianos en un pediátrico, qué sé yo, pero pues como tener una mayor posibilidad de que no necesariamente sea ese trabajo escrito con 4 centímetros aquí, allá, al otro lado, que no sé qué, que 4 espacios, que la norma sea. A mí eso me parece que es una mecanización de los trabajos que además lo que hace es estimular la copia y el plagio de esas tesis, de verdad. Yo me he encontrado características de estudiantes que yo pienso que las han copiado porque ya las he leído varias veces. Entonces, sí creo que debiéramos dar la posibilidad a los estudiantes de poder sustentar con base en otro tipo de recursos, en otra forma de ellos defender lo que han hecho, y lo que sí haría un poquito más de exigencia, que cuando nosotros, con el grupo del profesor Ardila, que fue el primero con ese nuevo currículo, enfatizábamos, ahora yo veo que no se enfatiza, pero sí nosotros hacíamos el énfasis en que los estudiantes que estaban haciendo su proyecto de investigación incluyeran una reflexión de lo que esa misma práctica les había representado como aprendizaje a ellos como profesores, en la relación con otros profesores, en la relación con los estudiantes, de tal manera que la reflexión en la práctica y sobre la práctica me parece que es importante, y eso se ha reducido muchísimo en las últimas promociones. Me parece que eso sí es importante hacer, volver otra vez a reflexionar sobre esa práctica. Vale, profe, muchísimas gracias. Tenemos la pregunta del profesor Luis Guillermo. Él nos pregunta un poco sobre los procesos virtuales versus esos procesos presenciales tanto en la educación básica y media como en la formación de maestros. Y tenemos también a Patricia Franco, que ella, bueno, nos hace un comentario frente a la violencia intrafamiliar, al interior un poco del hogar. Y bueno, nos recalca allí también una mirada pertinente, que es la violencia contra las mujeres, o también la violencia basada en género, al ver que se ha duplicado también pues las tareas de las mujeres en el hogar, en el trabajo, y pues considerar también que en la profesión docente pues hay una gran presencia del género femenino, ¿sí? Tenerlo presente allí. Bueno,
tenemos las últimas preguntas, recibimos las últimas preguntas para hacer el último ciclo de intervenciones. Entonces, no sé si quieres comentar, profe Amanda. Ay, Patricia, qué gusto verla. Bueno, voy a empezar por pensar la respuesta porque tampoco es que la sepa. No, o sea, yo aquí no sé nada, yo aquí estoy ahí hablando de una manera más basada en la experiencia que en alguna teoría en particular. Pero que en relación con lo que pregunta Patricia o lo que dice o lo que comenta, me parece que sí, las mujeres han sido las más afectadas con esta situación porque aquí hablamos de la liberación femenina, eso no es de ahora, eso hace más de 50 años está hablando de la liberación femenina, desde cuando Esmeralda Uribe de Arboleda consiguió Uribe de Arboleda, Esmeralda de Arboleda en todo caso. Consiguió el voto para la mujer en 1957. Eso lo estamos hablando desde hace mucho tiempo, pero las cuestiones, digamos, en la práctica cotidiana, es que la mujer es la que responde por las cosas de la casa. Ahora los hombres hay que darles su crédito, están colaborando, están ayudando al aseo, están ayudando a cocinar, están ayudando a criar y educar a los niños. Sí, pero eso no es lo general, o sea, los procesos todavía están muy centrados en la acción, en la conducta de las mujeres para satisfacer las necesidades básicas de la familia en relación con la alimentación, con la atención de ropa, con la atención de los niños. La crianza sí está en manos de las mujeres todavía, creo yo. Entonces, con esta situación sí se nos ha agudizado el problema porque pues son muchas más las cosas que hay que atender y, y los niños también que están en el computador todo el día pues están esperando que les alcance las 11, las medias 9, el almuerzo, ellos no tienen tiempo de nada. Entonces, me parece que la mujer se tiene un papel fundamental y la carga la tiene. Y yo es que ustedes ya saben cuál es mi discurso cuando estoy con ustedes en las aulas. Pero las mujeres no es que seamos víctimas. Yo siempre defiendo el respeto tanto a los hombres como a las mujeres. No creo yo que por ser mujer merezca más respeto. No. Ni merezca más consideración. Tampoco. Eso a mí no me gusta encima de todo que tampoco lo tengan a uno como el pobre pendejito que hay que darle la mano, que hay que atenderlo, que hay que darle la plática, que hay que acompañarla. No, 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 no. Es como si fuera un objeto pues de mucho cuidado y una prenda valiosa, no. Somos iguales y todos tenemos capacidades, pues para unas cosas somos más hábiles las mujeres, para otras más los hombres, pero todos merecemos respeto. Yo no privilegio las mujeres ni privilegio los hombres, somos igualmente capaces y somos todos dignos de respeto y de defensa de los derechos de cada quien. Entonces, esa es como mi postura, pero considero que sí en esta coyuntura la mujer ha llevado mucho el peso de la familia. Ahora, en la parte de salud, por ejemplo, son muchas las mujeres, ustedes van a ver muy pocos enfermeros, la mayoría son enfermeras y las enfermeras jefes. O sea, el personal femenino se destaca tanto en la medicina como en las carreras médicas y paramédicas que están poniendo pues, el pecho ahora para la atención de la salud pues, de los colombianos. Entonces no es solamente en el hogar, es que esas enfermeras también tienen que llegar a la casa a organizar hijos y tareas y todo eso. Entonces, a mí me parece que la mujer con pandemia o sin pandemia siempre ha sido como una fortaleza para sacar adelante los hogares, pero pues ahora sí se le ha puesto mucho más peso a esas responsabilidades. Eso para comentarle lo de la pregunta o el comentario que hizo Patricia.
Listo, profe. Muchas gracias. Pues bueno, teníamos la pregunta del profesor Luis Guillermo Torres sobre las implicaciones en los procesos virtuales en la educación básica y media, de pronto qué alternativas. Y también una pregunta para el profesor Oscar Ardila, eh, si es viable en este momento, por la pregunta de San Ferdinand, por si es viable considerar una propuesta de política pública educativa para plantearse pues, en esta coyuntura de pandemia. Y Santiago López García nos pregunta sobre el currículo enfocado a los niños con habilidades excepcionales, también conocidas como discapacidades. ¿Qué ha pasado frente a esto en este periodo de pandemia también? Yo, sinceramente, en relación con lo de los niños con capacidades especiales, no tengo mayor información y no tengo contacto con profesores que estén trabajando con ese tipo de niños, pero me parece que también los debió afectar muchísimo porque es que los niños con capacidades especiales requieren de mayor presencia del tutor o del maestro, de quien los está guiando. Entonces, pues yo pienso que son los que también han pagado más los platos rotos, porque ni en la casa ni en los colegios se puede tener como ese cuidado tan personalizado. Entonces, pero la verdad es que no sabría decirlo con certeza porque no tengo esa experiencia con estos alumnos, ni tengo personas cercanas que estén trabajando con ellos. No sabría decirlo, la verdad. Pienso que es más serio el problema que con los otros chicos. No sé, profesora Ardila, ¿qué opina? Sí, sí, profesora Amanda. Pues la verdad es que desde el conocimiento que yo tengo, eso ha sido esa ha sido una de las grandes tragedias de toda esta situación. O sea, nosotros tenemos estudiantes en el colegio que requieren unos acompañamientos constantes y que básicamente se suspendió todo el proceso, ¿no es cierto? Entonces, ustedes imagínense un niño que tiene algún tipo de condición especial de dificultades de lectoescritura o alguna, digamos, alguna condición asociada, por ejemplo, con cuadros de autismo o situaciones de ese estilo, y que básicamente su proceso queda congelado durante más de un año. Entonces estamos hablando de un retroceso, no estamos hablando ni siquiera de una situación en donde no avanza, sino en donde hay un retroceso evidente. Y obviamente muchas familias lo que han decidido hacer, seguramente con mucha sentido común, es proteger a sus hijos frente al tema de que salgan a hacer una terapia frente al riesgo de contagio. Entonces, la población con necesidades educativas especiales en los colegios, por lo menos desde mi experiencia, básicamente han sido procesos que han quedado totalmente congelados. Además, imagínense ustedes en situaciones como las que yo conozco en el colegio en donde trabajo, donde no solamente es el niño quien tiene una necesidad educativa especial, sino también su mamá o su familia. Entonces, el colegio era la condición fundamental para poder hacer ese acompañamiento y a eso me refería yo un poco cuando hablaba ahorita acerca de que todo esto nos ha subrayado mucho más la importancia de las instituciones educativas como espacios protectores, porque evidentemente cuando no existen, pues los niños y las niñas quedan sometidos a cualquier tipo de vulnerabilidades. Yo quisiera hacer un comentario sobre la pregunta que le hacían al profesor Amanda sobre las condiciones de las profesoras mujeres. Y entonces yo ahí quiero decir, digamos, como algunas cosas. La primera es que yo personalmente, mientras escuchaba a la profesora Amanda, pensaba en la situación de las profesoras de primera infancia y primaria del colegio en donde yo trabajo, que básicamente esta semana, yo diría que por una decisión más bien como caprichosa de parte de la Secretaría de Educación y de la Alcaldía, han tenido que exponerse a volver a clases en alternancia en la localidad que tiene mayor cantidad de contagios en la ciudad. En pleno tercer pico, en donde todos sabemos que el acceso a los sistemas de salud está bastante restringido. Entonces, esa condición de esas profesoras, no solo, o sea, desde el punto de vista de su propia salud y su propio bienestar físico, lamentablemente se han visto sometidas a situaciones de gran riesgo, básicamente por quedar en medio de una discusión, digamos, como política y de una serie de objetivos de política pública de demostrar que hubo regreso a las aulas
a una costa del bienestar y de la seguridad de las personas. Entonces, eso me parece primero pues importante señalarlo. Y ya después lo que mencionaba la profesora Amanda, hace tal vez una semana o 2 semanas se viralizó un video de una, seguramente fue una profesora quien lo hizo, que hacía como un videito corto de un muñequito pues como de un títere representando a una profesora viviendo el día a día de la cocina, de pronto las cargas de cuidado sumado al trabajo, sumado a las llamadas del jefe. Y esa es una realidad que han tenido que afrontar seguramente muchas mujeres, sin hablar también obviamente del tema de violencia de género que ya mencionaba la profesora Patricia en su pregunta. Y finalmente, como para terminar un poco, referirme a la pregunta de Luis Guillermo sobre el tema de lo presencial versus lo virtual. Quizás podríamos ampliarlo más adelante. Pero yo creo que como en síntesis, lo que esto ha puesto de relevancia es que el problema no es un problema de dispositivos, ¿sí? Y que a veces existe la representación de una clase, de que una clase a distancia es simplemente que los estudiantes tengan unos computadores y tengan una conexión a Internet. Me parece que lo que esto ha puesto de relevancia es que el acceso a herramientas es muy importante, pero el criterio pedagógico también para utilizarlas es fundamental. Y en ese sentido, el hecho de que un estudiante se conecte a una clase a distancia a través de Teams o a través de cualquier otra plataforma, pues no necesariamente garantiza que esté desarrollando un proceso realmente pedagógico. Entonces yo creo que en ese sentido, digamos como que esto lo que ha puesto también es como una idea y es como tratar de desidealizar un poco la educación virtual o la educación a distancia y entender que las herramientas no son las que hacen el proceso pedagógico, sino que el proceso pedagógico es un proceso social y que por lo tanto esa interacción social es fundamental para todo este proceso, ¿sí? Alguien decía por ahí en el chat de YouTube que cómo hacer con la falta de motivación que se está presentando no solamente de muchos estudiantes, sino también de muchos profesores. Y yo pienso que eso es una condición, es una situación muy, muy comprensible porque obviamente una parte fundamental de la socialización y de la motivación es la interacción social. Cuando usted no está interactuando con personas, sino que está viendo ahí unas letras en la pantalla o está escuchando una voz, además en un entorno en donde no puede ni siquiera concentrarse, o usted como profesor está enseñando a personas que no ve, pues obviamente eso afecta bastante la motivación y eso tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes y es porque es fundamental el tema de los procesos sociales y emocionales y de interacción social como parte del proceso pedagógico. Entonces yo creo que lo virtual evidentemente puede ser una herramienta, pero creo yo que esto lo que ha permitido es precisamente mostrar que no es, como muchos decían, como la panacea pues de la educación y que iba a terminar reemplazando a los docentes. Yo creo que ha quedado bastante claro que un video o una conferencia, digamos, en línea no reemplaza un aula de clase y un espacio de relación entre los profesores y los estudiantes. Y finalmente alguien por ahí hablaba acerca de la importancia de las políticas públicas en educación y de si uno puede como articularse o no frente al tema de la política pública. Yo personalmente pienso que eso es fundamental y me parece que la participación política de nosotros como docentes tiene que ir en esas dos dimensiones, tanto en una dimensión pedagógica de entender cuáles son las condiciones en las que nosotros podemos hacer nuestro trabajo, como también en una condición política de plantear una serie de discusiones acerca de cuáles son los criterios pedagógicos o no que se tienen en cuenta para trazar determinadas políticas, ¿no? Entonces, el hecho de que en este momento, por ejemplo, en muchas ciudades se esté presionando a los profesores y a los estudiantes para volver a las clases sin que existan condiciones mínimas de seguridad o de bioseguridad para que puedan regresar. En el colegio en donde yo trabajo, por ejemplo, muchos niños ni siquiera tienen acceso a un servicio de salud, no están afiliados a una EPS. Muchos de ellos ni siquiera tienen una documentación en regla porque son migrantes venezolanos, por ejemplo. Entonces, esas condiciones de política pública son fundamentales y en ese sentido yo creo que es importante entender esa doble dimensión de nuestra labor docente. Una dimensión en el aula, pero también una dimensión de participación política, porque obviamente estas políticas públicas nos terminan afectando. Entonces, si no se plantea una incidencia en estas políticas, pues evidentemente siempre vamos a seguir pues victimizados frente a esas condiciones. Obviamente todo eso está asociado a una voluntad política que pues que muchas veces no existe, ¿no? Listo, profe, muchísimas gracias por esos comentarios, esas inquietudes.
Bueno, tenemos también, por último, las reflexiones finales de la profesora Elsa Amanda. Bueno, a mí me parece que sería importante, algo que me ha disgustado muchísimo, muchísimo, es que cualquier persona con un título profesional puede ejercer como maestro. Y a mí me gustaría como con esta coyuntura que pudiéramos tener la oportunidad de evaluar cómo les va a los maestros y cómo le va a los profesionales que hacen de maestros. Entonces, yo, bueno, me atrevo a decir que los que no son maestros están muy cansados, muy angustiados y muy, eh, digamos, como muy dudando mucho de seguir o no enseñando. He tenido la oportunidad de hablar con muchos profesionales que son maestros, pero están de maestros, pero no son maestros. Entonces, me parece que esto daría para evaluar esa posibilidad de que solamente los maestros sean los que estén al frente, por lo menos en la formación de primaria y de secundaria. Sí, a mí me parece indispensable que sean maestros, por lo que decía el profesor Ardila, por el conocimiento pedagógico. Me parece que la parte pedagógica no necesariamente alumbra sobre los contenidos o cómo dar los contenidos, aunque también la metodología, los problemas de enseñanza, los problemas de aprendizaje, la pedagogía nos ayuda a solucionarlos. Pero la formación pedagógica nos da como un poco más de una mirada más amplia para poder orientar el trabajo educativo, no de enseñanza, educativo en la sociedad. Entonces, yo pienso que la pedagógica como universidad, nosotros claro que también hay como integrantes de la universidad, pero la universidad pedagógica que a veces saca pecho de que es la que está sugiriendo cambios o es como asesora del Ministerio de Educación. Eso es lo que siempre se dice. A la hora del té, la pedagógica no dijo nada cuando nombraron a todos los profesionales de maestros y mejor dicho, ante las coyunturas o ante las cosas que han afectado a los maestros en cualquier grado económico o de formación o la subvaloración misma, yo pienso, o no veo yo que el respaldo de la universidad haya sido fuerte y claro ante el Ministerio de Educación como parte también que hace grupos de universidades, como la Asociación de Facultades de Educación. O sea, a mí me parece que habría que hacer un trabajo con educadores. Y qué pena, pero es que a los educadores no nos dejan meter en la agrupación de sociólogos, ni en la agrupación de antropólogos, ni en la agrupación de paleontólogos, ni de economistas, ni de abogados, ni nada. Nosotros no nos reciben en ninguna parte, pero nosotros tenemos que recibir a todo el mundo. Entonces, a mí sí me parece, y perdónenme que sea como tan explícita, pero que los educadores debemos luchar por la educación en el país. Y debe ser el resultado de nuestras reflexiones, no la de los otros tipos de profesionales. Ahora, tengo que aceptar que hay profesionales que son muy buenos maestros y maestros que no lo son tanto. Eso también es cierto. Pero pues me parece que en algo, y eso lo trabajamos mucho durante muchos años, Rosa Torres de Cárdenas, Ana Victoria Navarro, a través de ACOGE y a través bueno, de asociaciones de profesores, la defensa de la actividad docente, de la actividad educadora. Pero pues parece que no importa, o sea, en educación todo el mundo aterriza. Y en la misma pedagógica, aterrizaron en la década del 70 a los psicólogos y a los psicopedagogos nos sacaron porque éramos las coimas de los psicólogos. Entonces, la misma universidad ha dado ese ejemplo. Pero es una cosa que a mí me parece que vale la pena recuperar. Porque como les digo, en educación se mete todo el mundo, pero los educadores no nos dejan intervenir en absolutamente nada. Y de pronto estoy llorando por la herida. Sí, a mí en educación no me quieren, como soy psicopedagoga tampoco no me quieren.
Siempre. Bueno, profe, muchísimas gracias por esos comentarios, esos aportes. Eh, bueno, por allí nos hacen una última pregunta sobre el concurso docente y pues la pauperización un poco de la profesión frente a eso. También como un comentario. Y si ustedes estuvieron de pronto pendientes de las noticias, parece que el concurso docente de las zonas de posconflicto también allí hubo bastantes problemas frente a eso. Entonces, De también eso hay... sí les doy razón. Yo de eso sí les doy razón. Bueno, no les voy a explicar por qué, pero sé qué fue lo que pasó. Sí. Resulta que en las zonas de conflicto estaban unos maestros, que no tenían formación en educación, muchos ni siquiera eran bachilleres, pero pues llevaban varios años siendo maestros. Pero el Estado hizo un concurso. En el concurso, obviamente, se presentaron a pruebas estos maestros que estaban y maestros nuevos que están buscando empleo. ¿Qué pasó? Que los que estaban no pasaron. Y los nuevos pues tendrán su formación, tendrán sus títulos y tendrán su conocimiento. Entonces, pues ganaron el concurso. Ustedes saben pues que dentro del Congreso las personas que están no todas son, así les digan doctoras, no todas son doctores. Entonces, sin tener mayor conocimiento, entonces no, es que yo aquí los apoyo y aquí yo les digo que no, que eso tienen que nombrarlos porque ustedes ya estaban, los tienen que nombrar. Y no se puede desconocer un concurso. ¿Cómo se va a desconocer el concurso? Entonces, eso fue lo que causó las fricciones entre los maestros que estaban allá desde hace rato y los que se ganaron el concurso. Ganaron el concurso, obviamente los han amenazado, y pues las amenazas, ustedes saben que en este país una amenaza casi que es pena de muerte, porque pues a uno lo matan y quién lo va a defender. Entonces, eso ha causado un problema entre los maestros que ganaron el concurso para esas zonas alejadas de los centros urbanos. Listo, profesores. Muchísimas gracias por permitirnos escucharlos, por este espacio tan ameno. La universidad sigue abierta, está abierta donde cada uno de nosotros estemos, porque va más allá de esas instalaciones. Y bueno, mal que bien, estos espacios también nos han permitido encontrarnos. Oiga, perdóname una pregunta, profesor Durán. ¿Usted está yendo al laboratorio todos los días? ¿Uno podría mandar un estudiante al laboratorio o no? Estoy los martes y los jueves, pero aún están en la aprobación de los protocolos para los monitores y para algunos estudiantes que utilicen las salas y eso. Toca esperar, profe. En esa estamos. Yo es que como que no tengo mucho margen para esperar. En esto ya estoy enterrada y no abrieron la oferta. Oiga eso, profe. No, profe, ahí seguimos. Bueno, no sé, unas palabras finales, profesor Oscar, profesora Samantha. Sí, a ver, yo quiero hacer como unos comentarios ahí sobre lo que dijo la profesora Amanda y quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que ella dijo. Y es algo que además yo he sido testigo de que lo ha dicho no solamente aquí, sino en muchos otros espacios. Y quiero señalar también que la formación docente en la universidad pedagógica debería ser fundamental y debería ser central y debería ser una preocupación transversal a todas las prácticas y a todos los procesos educativos que se desarrollan y lamentablemente a veces no es así. Yo estoy totalmente de acuerdo. La universidad pedagógica, por la misma Constitución Nacional, tiene un rango de asesora de las políticas educativas del Ministerio de Educación. Y a veces uno sí hace falta, obviamente muchas veces el gobierno no está dispuesto a escuchar, pero sí a veces hace falta y uno extraña un poco una posición mucho más fuerte y mucho más clara, mucho más contundente de la universidad en muchos casos.
El caso específico de profesionales no licenciados ejerciendo la docencia es muy grave, es muy grave. Es muy grave que una persona sin haber hecho ni un solo curso de pedagogía esté al cargo de la formación de una cantidad de niños y niñas o jóvenes. Y eso es algo que se viene presentando desde hace muchos años. Como dice la profesora Amanda, creo yo que no se ha señalado con claridad un poco como la gravedad de la situación. Colombia es uno de los únicos países en los que esto se presenta. En otros países se toma como una medida de emergencia, pero aquí en Colombia se volvió la norma. Y eso es muy grave. Y es muy grave también, yo le añadiría a lo que dice la profesora Amanda, que incluso la misma universidad pedagógica se preste para darle títulos de pedagogía a personas con cursos y con diplomados de no sé cuántas horas, pero que evidentemente no reemplazan una formación de 4 años o de 5 años. Entonces, esa oferta de cursos y de diplomados y de cursos de pedagogía general, imagínense ustedes tener usted un grupo de 30 o 40 estudiantes en donde hay matemáticos, archivistas, biólogos, y todos reciben la misma clase de pedagogía. O sea, ahí no hay pedagogías específicas, ahí no hay ningún tipo de formación profunda, sino básicamente es como un brochazo. Entonces, la verdad a mí me parece que eso es algo que es necesario decirlo, y yo por eso quería también como apoyar lo que ha dicho la profesora Amanda, porque me parece muy importante y me parece muy grave que muchas veces la universidad se preste para ofrecer ese tipo de programas. Hasta donde yo tengo entendido, eso se suspendió un tiempo durante la rectoría del profesor Ateortúa, pero lamentablemente he visto que se ha retomado, y me parece que es importante para nosotros señalar y resaltar la importancia de la formación de los maestros y de las maestras. Y como decía la profesora, pues obviamente toda esta situación nos ha puesto frente a la importancia de la formación docente, ¿no? Y de que efectivamente los profesores y las profesoras pues desempeñamos un rol muy importante en esta sociedad, y por lo tanto se requiere una formación específica muy rigurosa. Y yo le agrego a eso que lamentablemente algunas de las reformas curriculares que se han hecho en el departamento, creo yo, también han ido un poco en desmedro de la misma formación. O sea, una formación de 4 años a medio tiempo, cuando nosotros nos formamos en 5 años a tiempo completo, que hay que pensar y que hay que revisar, y que ojalá en algún momento se pueda hacer un balance sobre cómo nosotros mismos dentro de la universidad valoramos la formación de maestros, la asumimos como una formación profesional importante, y no de pronto de manera involuntaria nos prestamos para que esa formación se empiece como a degradar cada vez más. Entonces, ese es un comentario. La otra cosa que quería decir es que finalmente, un poco como para concluir, yo creo que toda esta situación de pandemia lo que ha puesto en evidencia es algo que Julián de Subiría en algún libro denomina como un apartheid educativo. Él habla de que en Colombia vivimos en un apartheid educativo, ¿no? Y ustedes seguramente habrán visto, hace unos años salió un estudio, creo que fue del Banco Interamericano de Desarrollo o algo así, o no, creo que fue de la CEPAL, en donde hablaba acerca de cómo en Colombia, para que una persona pueda ascender socialmente, se necesitarían como más de 10 generaciones. Es una cosa absurda. O sea, básicamente lo que nos decía ese estudio es que las personas realmente en Colombia no ascienden socialmente, básicamente. Que vivimos en un sistema de castas en donde si usted nace en unas condiciones sociales probablemente va a terminar muriendo en esas mismas condiciones. Entonces, en esa situación, obviamente, la experiencia educativa y lo que ha generado toda esta situación pues se vive de una manera distinta cuando usted es una persona de estrato 1, de estrato 2, de pronto migrante, de pronto reciclador, de pronto un niño que muchas veces el alimento que recibía lo recibía por los refrigerios del colegio. Así de pronto usted es un niño o una niña que tiene mejores condiciones de conectividad, que sus papás y sus mamás tienen un mejor capital cultural. Entonces, obviamente hay esa situación de desigualdad económica y social, marca la experiencia de toda esta situación, y eso es algo que nosotros, creo yo, no podemos negarnos, y que además creo yo que en la universidad también se ha puesto mucho como se ha señalado mucho, ¿no? A veces uno piensa que si el estudiante tiene dinero para pagar su matrícula, todos están en las mismas condiciones. Y evidentemente, pues nos hemos dado cuenta, ¿no? Cuando escuchamos a los estudiantes que están en la calle, que están trabajando mientras escuchan la clase, que han tenido que dejar de estudiar para poder apoyar a sus familias, que han tenido que volver a los pueblos o a las ciudades en donde vive su familia para tratar de ayudar, y que ahí tratan como de conectarse a las clases cuando pueden, pues nos vemos dando cuenta de que evidentemente esa situación también está afectando bastante la formación de la universidad. Entonces, pues me alegra mucho que se hayan prestado como estos espacios, me alegró mucho haber conversado con la profesora Amanda, con usted también, con todas las personas que nos acompañaron,
Y como usted lo decía, es un espacio muy importante para recuperar un poco la universidad a pesar de que estemos a la distancia. Entonces, pues ha sido muy, muy agradable el espacio. Muchas gracias. Profesor Ardila, el que habla de educación en el país es de Subiría porque es de clase social alta. Yo soy Rodríguez, no me van a escuchar, pero los de... Bueno, yo me voy a encargar de revisar, claro, profe. Claro. Como lo decía, para mí es muy importante que esas reflexiones desde la universidad se puedan hacer y se puedan difundir cada vez más, y por eso es tan importante un espacio como este para hablar sobre estos temas, porque a veces uno lee unos expertos o escucha unas discusiones también en los medios de comunicación de personas que realmente no tienen conocimiento de las condiciones reales de las escuelas. Entonces, definitivamente, por eso también es muy importante tener ese espacio. Nos hablamos, profe. Gracias. Listo, muchísimas gracias, una feliz tarde para todos y bueno, hasta una próxima oportunidad. Adiós, muchas gracias. Gracias.